Comenzamos con la unidad electrostática, la serie 9, correspondiente a la ley de Coulomb y principio de superposición. Si pensamos en física 1 y tenemos un techo, una cuerda, otra cuerda sujetas al techo, en las que se suspenden dos esferas, cada una de masa m, sabemos que las fuerzas que actúan sobre ella van a ser la fuerza peso, que tira al centro de la Tierra, y por otro lado la fuerza tensión en la cuerda, que equilibra la fuerza peso en este caso e impide que las pelotas caigan. Estas en verde son las fuerzas tensión y en azul están las fuerzas peso, que se pueden calcular como m por g. Bien. Ahora, resulta que nosotros podríamos caracterizar este sistema que tenemos acá a través de la fuerza gravitatoria, a la que llamamos fuerza peso, cuando la tenemos en la superficie terrestre, y esta G está descrita por la ley de gravitación universal de Newton, donde teníamos que la fuerza entre dos masas en módulo era igual a una constante G mayúscula, constante de gravitación universal, multiplicada por el producto de las dos masas sobre la distancia que las separa elevada al cuadrado. Esta es la ley de gravitación universal, donde si no nos alejábamos mucho de la superficie terrestre, el valor de G multiplicado por la masa de la Tierra y dividido por la distancia al cuadrado no variaba mucho, y a esto lo condensábamos como G minúscula. Bueno, perfecto. Y la fuerza de tensión es una fuerza típica de contacto, como muchas otras que se estudiaron en física 1. Ahora, resulta que uno experimentando en la naturaleza encuentra esta situación, que puedo suspender de un mismo punto dos cuerdas con las mismas masas m, sujetas en los extremos, y sin embargo no se presenta que las cuerdas quedan verticales, sino que se repelen ambas masas. Por supuesto que no queremos dejar de creer en el modelo que ya hemos construido en física 1, entonces vamos a seguir teniendo las fuerzas peso sobre las masas, vamos a seguir teniendo las fuerzas tensión sobre las cuerdas. Siempre recuerden que las tensiones en las cuerdas siguen la dirección de la cuerda y siempre tiran, nunca empujan al objeto. En verde entonces están nuevamente las tensiones y en azul están las fuerzas pesos, m por g. Pero para que se dé esta situación que estamos presentando acá, que todavía no hemos explicado, pero en ciertos experimentos lo podemos chequear, debe darse una fuerza de repulsión entre ambas masas. Entonces, en este caso de la masa de la izquierda, la fuerza de repulsión va hacia la izquierda, y en el caso de la derecha, la fuerza de repulsión va hacia la derecha. Esta fuerza que pongo en rojo no es de naturaleza gravitatoria, ya que como conocemos, esta constante de gravitación universal es muy pequeña, y para masas del orden de los objetos que tenemos nosotros en casa, resulta que las fuerzas de atracción entre las masas es muy pequeña. Además acá observamos una fuerza de repulsión, no de atracción como la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria siempre es de atracción y acá hay una de repulsión que no puede ser de naturaleza gravitatoria porque las masas son pequeñas. No está descrita por la ley de gravitación universal. Sin embargo, seguimos observando que como tienen masa, existe la fuerza gravitatoria contra la Tierra, que como la Tierra tiene una masa muy grande, es una fuerza peso considerable, y aparece una fuerza nueva. No queremos desechar todo lo que vimos en física 1, queremos seguir manteniendo nuestra teoría de gravitación, nuestra teoría de fuerzas de contacto, pero incorporar una explicación para estas fuerzas que aparecen en algunos experimentos. Imagínense que estas dos esferas son las mismas que en este segundo experimento. Sin embargo, la diferencia entre el primer y segundo experimento es que las colgamos de un mismo punto y previamente las hemos frotado contra un tercer objeto.
Entonces sucedió esto. Al frotar las esferas, pasó algo de modo tal que ambas esferas se están repeliendo. Bueno, entonces, antes de dar una explicación a estas fuerzas, repasemos unos conceptos muy importantes de física 1, que es el concepto de masa. Nos va a dar paso a entender mejor el concepto de carga eléctrica que viene a continuación. Si yo tengo un objeto y otro objeto un poco más grande, este es un breve repaso de física 1, si yo aplico la misma fuerza a ambos objetos, una fuerza F, externa, que puede ser una persona tirando con una cuerda, es la misma fuerza, tienen la misma intensidad, dirección y sentido, el objeto 1 sentirá una determinada aceleración y el objeto 2 sentirá otra. Sin embargo, lo que nos dice la experiencia cotidiana, si ambos cuerpos son del mismo material, lo que nos dice la experiencia cotidiana es que el objeto más grande, imagínense que son del mismo material, va a tener una aceleración menor, una aceleración 2 que será menor a esta aceleración 1. Entonces definimos, bueno, el efecto que se produce al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, que es la aceleración, es debido a la fuerza resultante que nosotros apliquemos sobre él, sobre el cuerpo, que es un agente externo, dicha sumatoria de fuerzas, que es la fuerza resultante, dividido una característica propia del cuerpo que se llama masa. El de arriba tiene una masa 1 y el de abajo tiene una masa 2. Es característica externa al objeto, que es el estímulo que le damos aplicando una fuerza sobre él, versus una característica propia o intrínseca del objeto, que es la masa. Entonces sabemos que tanto mayor sea la intensidad de la fuerza resultante, mayor será la aceleración que siente el cuerpo. Pero tanto mayor sea la masa del objeto, menor será la aceleración resultante. Esta masa es una magnitud que introducimos nosotros para caracterizar la resistencia de un cuerpo a acelerarse. Y esta introducción de esta masa, que llamamos masa inercial, la hacemos debido a que experimentando vemos que intrínsecamente distintos cuerpos responden de distinta forma a una misma fuerza externa aplicada. Es una característica propia de un cuerpo que necesitamos definir en base a nuestras observaciones para caracterizar cuantitativamente la cualidad de un cuerpo de resistirse a acelerarse. Lo inventamos nosotros. Luego calibramos una masa de referencia y medimos otras masas respecto al patrón de medida que tomemos para la masa de nuestro sistema de unidades. Esta es la masa inercial. Es una medida de la oposición a acelerarse frente a una fuerza resultante que tiene un determinado objeto. Distinto es cuando nosotros tenemos dos masas, M1 y M2, que están separadas una determinada distancia, una distancia d, y queremos caracterizar la fuerza que experimentalmente vemos que hay entre ellas, que es de atracción, a través de la ley de gravitación universal de Newton. En base a las observaciones experimentales vemos que distintos cuerpos se atraen. Y observamos que no va a ser la misma fuerza la que sientan dos objetos más o menos del mismo tamaño a que si yo a alguno de los objetos le agrando su tamaño de esta manera, a igual distancia, si o una masa la dejo igual y a otra la aumento hasta un valor m3, las distancias las dejamos igual, veo que no pasa lo mismo exactamente, la fuerza se incrementa. Esta fuerza experimental va a ser igual a una constante que ajusta mis unidades, G mayúscula, en módulo vamos a trabajar por el momento, por el producto de una característica propia de los objetos a la que llamamos masa, dividido la distancia entre ambas al cuadrado.
vemos que tanto más lejos estén las masas, tanto mayor sea la distancia entre ellas, aumenta el denominador y disminuye el módulo de la fuerza. Hay menos influencia entre ellas, tanto más lejos están. Sin embargo, G es simplemente una constante de ajuste de las unidades para el sistema de unidades que tenemos nosotros. Y estas masas ya no significan lo mismo exactamente en esta primera etapa que estas masas inerciales que teníamos acá, con la segunda ley de Newton. Sino que estas masas son una medida que tiene cada una de estas masas, es una medida de su tendencia a sentirse atraídas por otras masas. Tanto más masa tenga un determinado objeto, mayor va a ser la fuerza de atracción entre ambos objetos. Pero no significa lo mismo que la masa inercial. La masa inercial es una medida de cuánto se opone a ser acelerado un objeto al aplicarle una fuerza resultante. En cambio, esta masa acá significa que es una medida de la tendencia de un objeto a sentir una fuerza de atracción debido a otro objeto con masa. Como conceptualmente en principio son magnitudes distintas, a esta masa vinculada a la fuerza gravitatoria la llamamos masa gravitatoria. En cambio, la masa de Newton, de la segunda ley de Newton, se la llama masa inercial. Los experimentos indican que cuando aumenta la masa inercial de un objeto, también aumenta su masa gravitatoria en igual proporción, lo que nos permite escribir que la masa inercial es una determinada constante de proporcionalidad K por la masa gravitatoria. De hecho, se ajusta esta K para que sea igual a 1 y se toma o calibra el valor de G para poder satisfacer este valor de K igual a 1. G no vale 1. G tiene el valor necesario para que la constante de proporcionalidad entre la masa inercial y la gravitatoria sea igual a 1. De modo tal que nosotros en los problemas de física 1 nunca distinguimos entre lo que es la masa inercial y gravitatoria, ya que tienen el mismo valor. Estamos haciendo un análisis clásico de todo esto. Ahora, si nosotros comenzamos a experimentar, pero con este segundo experimento que tenemos acá donde las esferas comienzan a repelerse entre sí y sabemos que no están descritas por esta ley de gravitación universal, tendremos que darle un nombre a esta fuerza, que en este caso es de repulsión, no siempre lo será, y la vamos a llamar fuerza de naturaleza eléctrica. Y debemos caracterizarla en base a las observaciones experimentales que realicemos o que obtengamos. Entonces, si realizamos varios experimentos midiendo la distancia entre las masas, entre las partículas, midiendo la fuerza que sienten para distintas distancias. Recuerden que nosotros lo que hicimos para que se repelan es a tomar un tercer objeto y frotarlo por separado con cada una de estas dos esferas. ¿tá? Si lo frotamos más, si lo frotamos menos, a ver qué pasa, si siente más fuerza o menos fuerza de repulsión, si las distanciamos más, si las distanciamos menos, a ver qué ocurre. Bueno, haciendo experimentos, poniendo todas esas variables en juego, encontramos lo siguiente. Encontramos que esta fuerza eléctrica en módulo va a ser proporcional a una constante que ya no podemos llamar constante de gravitación universal porque esta no es una fuerza de naturaleza gravitatoria, es una fuerza de naturaleza eléctrica, según lo estamos llamando. Y va a ser proporcional a una característica propia de cada uno de estos cuerpos que ya no es la masa. Yo puedo cambiar la masa y observar que esta fuerza no va a depender de la masa, ni inercial ni gravitatoria, sino que es de otra característica que adquieren estas esferas al frotarlas. A esa característica o cualidad que adquieren las esferas al frotarlas las vamos a llamar carga eléctrica y simbolizarlas con la letra Q. Una para la Q1, otra para la Q2.
Bien. Y vemos que tanto más lejos estén, menos intensa va a ser la fuerza. Observamos acá o encontramos experimentalmente que también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambas cargas, ¿sí? Recuerden, son partículas que necesariamente tienen que tener masa y que además ahora nos debemos inventar una nueva cantidad asociada a cada una de ellas para describir este nuevo fenómeno. A la fuerza gravitatoria que ya sienten contra la Tierra, se les agrega una fuerza de naturaleza que llamamos eléctrica por una cualidad nueva que tenemos que definir que se llama carga eléctrica. Y estas partículas adquieren esta carga eléctrica cuando nosotros las frotamos entre sí. Esa es la clave. Adviertan la similitud entre esta ley que obtenemos experimentalmente y resumimos brevemente recién y la ley de gravitación universal de Newton. En ambos casos hay una constante de proporcionalidad. Hay una característica propia de los objetos. En el caso de la gravitatoria son las masas gravitatorias, en el caso de la fuerza eléctrica son las cargas eléctricas. Y aparece la distancia al cuadrado en el denominador. Tienen una similitud matemática bastante notable. Bien. Esta constante eléctrica nos va a ayudar a nosotros, al igual que en el otro caso, a ajustar las unidades de medida para nuestro sistema de unidades. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, debemos hacer más hincapié en qué significa esta carga eléctrica. Es una magnitud nueva que tenemos que definir, como definimos la masa inercial, como definimos la masa gravitatoria en base a experimentos. Ahora, en base a otro experimento, definimos esta carga eléctrica. Podríamos llamarla en primera instancia una masa eléctrica. Masa inercial, masa gravitatoria, masa eléctrica. No la llamaremos masa eléctrica, se llamará carga eléctrica. ¿Está? Nótese que masa inercial, gravitatoria y carga eléctrica significan cosas distintas en principio en este análisis clásico que estamos haciendo nosotros. Entonces, y esta carga eléctrica neta la adquieren los objetos, en este caso, en estos experimentos, cuando nosotros los frotamos entre sí. Uno ya tiene experiencia de esto de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando frota una regla contra su pelo, su cabello, la cabeza, y después nota una fuerza de atracción contra papelitos. O cuando uno siente una determinada descarga eléctrica en el cuerpo por tocar algo que está cargado. Bien. Entonces hablemos un poco de las unidades de medida que tenemos acá. La fuerza en nuestro sistema internacional de unidades, con el que vamos a trabajar, ya sabemos que la unidad de la fuerza eléctrica es una fuerza más de las que ya teníamos en física 1, pero muy importante. Entonces todas las fuerzas se miden en el sistema internacional, se miden en Newton. La distancia en el sistema internacional de unidades, al igual que en física 1, se mide en metros. La unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional va a ser el coulomb. Se escribe coulomb y se abrevia con el símbolo C, C mayúscula. Bien. Entonces analicemos la unidad de la constante eléctrica. Vamos a hacer un análisis dimensional para la constante eléctrica. Bueno, tenemos que respetar esta ley, donde esta ley, que en principio la conseguimos experimentalmente, se llama ley de Coulomb. Es la famosa ley de Coulomb, que nos caracteriza el módulo de la fuerza eléctrica. Acá estamos viendo cuál es el módulo de esta fuerza eléctrica. Luego hablaremos de su dirección. Entonces, siguiendo la ley de Coulomb, podemos ver que la unidad de medida de la fuerza va a tener que ser igual a la unidad de medida de la constante eléctrica multiplicado por la unidad de la carga eléctrica al cuadrado sobre la unidad de la distancia también al cuadrado. Reemplazando las unidades que conocemos, acá nos queda Newton, acá nos queda la unidad de la constante eléctrica que desconocemos por el momento, la unidad de la carga al cuadrado va a ser Coulomb cuadrado, y la unidad de la distancia al cuadrado va a ser metro cuadrado.
Si despejamos de aquí, la unidad de la constante eléctrica nos va a quedar igual a el newton que está en el miembro izquierdo, el metro cuadrado pasa multiplicando y el coulomb cuadrado pasa dividiendo. Entonces, finalmente, la unidad de la constante eléctrica en el sistema internacional de unidades va a ser newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Y su valor, aproximadamente, para los problemas, lo pueden tomar como que el valor de la constante eléctrica en el sistema internacional de unidades va a ser aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Esto en base a la calibración de unidades que tenemos nosotros en el sistema internacional. Bien. Sin embargo, debemos introducir otra constante más. No vamos a explicar ahora de dónde sale esta relación, ni su necesidad, solo la vamos a exponer, no la vamos a discutir. Se puede escribir a la constante eléctrica como 1 sobre 4pi, donde pi es el número irracional que ya conocemos todos, multiplicado por epsilon sub 0. Donde epsilon sub 0 es otra constante que tenemos nosotros. Epsilon sub 0 en el sistema internacional de unidades es aproximadamente igual a 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado por newton metro cuadrado. Las unidades son recíprocas porque está en el denominador y el 4pi no aporta nada en términos de unidades. Bien, a esta constante epsilon sub 0 se la llama permitividad eléctrica del vacío o del espacio libre. Es una constante muy importante que entra muy en juego cuando uno está discutiendo las cualidades de los materiales dieléctricos, en las que se harán hincapié más que nada en la unidad de capacitancia eléctrica. Entonces, muchas veces vamos a utilizar la constante eléctrica y a veces la vamos a referir a epsilon sub 0 a través de 1 sobre 4pi, epsilon sub 0. Esto es importante conocerlo, tanto para la resolución de problemas en forma numérica como simbólica. Bien, hablamos de cuál va a ser el módulo de esta fuerza eléctrica que se incorpora a nuestro gran kit de herramientas. Recordad que en física 1 viste la fuerza resultante, que se vincula con la masa inercial y la aceleración a través de la segunda ley de Newton, la fuerza gravitatoria, luego algunas aproximaciones, que son la fuerza de rozamiento, vista en términos macroscópicos, la fuerza de rozamiento viscoso, contra el aire, contra algún fluido, la fuerza del resorte, y otra fuerza de contacto como la tensión, la normal, etc. Ahora se nos incorpora esta fuerza eléctrica. Es una fuerza más. Y su módulo está dado por la ley de Coulomb. Esta es la ley de Coulomb en forma escalar. Ahora, ¿qué dirección va a tener la fuerza eléctrica? Va a tener la dirección que une a las dos partículas con carga, que en este caso va a estar dado por esta línea amarilla que yo dibujo acá. La fuerza va a estar dada por la línea que tengo acá. ¿Siempre va a ser de repulsión? No. Puede ser tanto de repulsión como de atracción. ¿Por qué? Porque los experimentos así lo indican. Las masas gravitatorias siempre son positivas porque las fuerzas son siempre de atracción. Atractivas, la fuerza gravitatoria. En cambio, como experimentalmente vemos que esta fuerza eléctrica en algunos casos es de atracción y otras de repulsión, podemos, para lograr que matemáticamente nos quede un vector hacia la izquierda o hacia la derecha, introducir un signo positivo o negativo, porque con una diferencia de signo se mantiene el módulo, la dirección del vector, pero cambia de signo, recordando un poco de álgebra. Entonces, para poder jugar con los sentidos de los vectores fuerza, asumimos que la carga puede ser positiva o negativa. Bien, y vamos a describir la ley de Coulomb en forma vectorial. Nosotros vamos a tener un origen de coordenadas,
vamos a tener una determinada carga aquí, otra determinada carga por acá, y antes les quiero comentar esto. Nótese que siempre que hablamos de fuerza, el concepto de fuerza salió desde la segunda ley de Newton, donde la fuerza resultante partido la masa nos da la aceleración. Vemos que la aceleración depende de un agente externo al cuerpo y un agente intrínseco al cuerpo, que es la masa. Siempre las fuerzas las conceptualizamos a partir de ser aplicadas sobre una masa. Y acá observa, porque son los que producen las aceleraciones. Una fuerza neta sobre un cuerpo produce una aceleración. Lo mismo acá. Esta fuerza la observamos en base a una cantidad material, un cuerpo. Entonces, siempre que tengamos fuerza eléctrica tenemos masa, porque la vemos a partir de los efectos que produce, que son aceleraciones o poner un cuerpo en equilibrio. Siempre hay una masa inercial de por medio. Entonces, siempre que haya carga eléctrica, puede haber fuerza eléctrica. Y para que haya fuerza, siempre que hay fuerza, hay masa. Moraleja, si hay carga, si una partícula tiene carga, es porque también tiene masa. Sí o sí. Estas partículas tienen carga y tienen masa. No obstante, conocemos partículas que no tienen carga, pero igualmente tienen masa. Pero si tienen carga, tienen masa. Sí o sí. Entonces volvamos acá abajo. Tengo dos cargas, una carga Q1, otra carga Q2, que vamos a modelizar como cargas puntuales, que no se extienden demasiado en el espacio, en su volumen. Es una aproximación. Y relativo a un origen de coordenadas podemos definir un vector posición para la carga 1, en azul, y otro vector posición para la carga 2, también en azul. A este de acá lo voy a llamar R1, y a este de acá lo voy a llamar R2. Estos vectores R son vectores posición de los que se estudiaron en física 1. Son vectores que van desde el origen de coordenadas de mi sistema de referencia hacia un punto del espacio. En este caso apuntan hacia donde están mis cargas. Si bien tienen carga, también tienen masa. No vamos a poner de manifiesto las masas en este caso. Este tendrá una masa 1 y este tendrá una masa 2. Pero no nos interesa eso en este momento. ¿Ok? Bueno, nosotros sabemos que estas dos cargas van a interactuar según la línea que une a ambas cargas, que la voy a dibujar en amarillo. Imaginemos que las fuerzas que sienten estas cargas son de repulsión. Entonces voy a dibujar las fuerzas de repulsión. La carga 2 se ve repelida por la carga 1 y la carga 1 se ve repelida por la carga 2. Como están interactuando, estas fuerzas son, según la tercera ley de Newton, iguales en módulo, pero de signo contrario. Esta es la fuerza en la carga 2 debido a la carga 1, y esta es la fuerza en la carga 1 debido a la carga 2. Son iguales en módulo, iguales de dirección y opuestas en sentidos opuestos. Bien. Bueno, sabemos que F21 es el vector opuesto al vector F12, y dos vectores son opuestos cuando tienen misma dirección, mismo módulo y sentido contrario. Como estamos diciendo nosotros acá, lo estamos escribiendo, nada más. Bueno, entonces centrémonos en la fuerza que siente la masa 2, la masa o la carga 2 debido a la 1. Según hemos visto, el valor o intensidad de esta fuerza va a ser proporcional a una constante eléctrica, proporcional al producto de ambas cargas, Q1 por Q2, no depende de la masa, y esto va a estar dividido por la distancia entre ambas al cuadrado. ¿Sí? Esta distancia D la voy a dibujar acá en el gráfico de esta manera, desde la carga 1 hasta la carga 2. Pero este es un valor escalar y nosotros queremos caracterizar la fuerza como es, como una magnitud vectorial que tiene dirección, sentido y punto de aplicación. Entonces, esto que escribimos acá nos da la magnitud o módulo de la fuerza. Ahora debemos atribuirle la dirección y sentido.
La dirección y sentido de los vectores, si recuerdan de álgebra y de física 1, se la damos con versores. Entonces, yo puedo definir un vector en verde que voy a llamar vector D, que comienza en la carga 1 y termina en la carga 2. Es un vector que va desde la carga 1 a la carga 2. Y sé que este vector va a tener la dirección y sentido que tiene la fuerza en 2 debido a 1. Entonces, el versor asociado a este vector me va a dar la dirección y sentido que estoy buscando. Este es el vector que yo estoy necesitando acá. ¿Sí? Con esto definimos el módulo de la fuerza, del vector fuerza, y con esto definimos su dirección y sentido. El versor asociado, recuerden que es uno que tiene la misma dirección y sentido que el vector, pero módulo 1. Hay que repasar un poco de álgebra. Bien, esta es la ley de Coulomb en formato vectorial. ¿Sí? Para ser un poco más precisos, llamemos este vector D al vector que comienza en 1 y termina en 2. ¿Está? Este es el vector D que comienza en 1, en la carga 1, y llega a la carga 2. Esta es la ley de Coulomb en formato vectorial para describir la fuerza de interacción entre ambas. Bueno, no terminó acá el asunto, sino que tenemos que especificar esto con un poco más de detalle. Generalmente uno no conoce el vector D de prepo en los problemas, sino que lo que uno puede definir a partir de los problemas son las posiciones de las cargas, los vectores R, que son los vectores posición de las cargas. Entonces, sería conveniente referenciar este vector D a los vectores R, usando un poco de álgebra. Nótese lo siguiente, recordando de álgebra vectorial. Si yo observo este triángulo que se me forma acá, veo al vector R1, que parte del origen hasta la carga 1, y al final del vector R1 aparece el vector D12, que va desde Q1 a Q2. Y después el vector R2 va desde el comienzo del primer vector hasta el punto terminal del segundo vector. Entonces, por definición de suma gráfica de vectores, el vector R2 resulta de sumar el vector R1 más el vector D, que comienza en 1 y termina en 2. Pongo primero el vector R1, al final de R1 pongo D, y si sumo estos dos vectores gráficamente me da el vector R2 en forma genérica. Entonces, lo que me permite esta relación es escribir al vector D12, resto ambos miembros por R1, o lo que coloquialmente se dice pasar restando, y me queda que D12 es el vector R2 menos el vector R1. Vamos a utilizar mucho la álgebra vectorial básica que aprendiste en primer año aquí. ¿Sí? De esta manera podemos escribir al vector D que estamos buscando para reemplazarlo acá en la ley de Coulomb en términos de los vectores posición R2 y R1, que es lo que generalmente tenemos como dato en los problemas. Entonces, la fuerza en la partícula 2 debido a la partícula 1, la fuerza de naturaleza eléctrica, va a ser igual a la constante eléctrica por el producto de las masas, de las cargas, perdón, Q1 por Q2, y fíjense lo que vamos a hacer. Esta distancia, que está elevada al cuadrado, no es más ni menos que el módulo de este vector D. Entonces esto va a ser el módulo de R2 menos R1 elevado al cuadrado. Bien. Y el versor D, ¿cómo lo calculamos generalmente? Un versor se calcula como el vector, que sería D12, dividido su módulo, que es D. Pero al vector D12 lo escribimos en términos de R. Va a ser R2 menos R1. Y a la distancia D la escribimos como el módulo de este vector, que es el módulo de R2 menos R1. Entonces nos va a quedar
en el denominador el módulo de R2 menos R1 al cuadrado por el módulo de R2 menos R1. Nos queda el módulo de R2 menos R1 elevado al cubo. Hay que tener muy presente el álgebra vectorial, saber calcular los versores, recordar cómo se suma, cómo se restan y más adelante cómo se multiplican. Entonces, esta es la expresión de la ley de Coulomb que vamos a utilizar en los problemas. La fuerza eléctrica que siente la partícula 2 debido a la partícula 1 es la constante eléctrica por Q1 por Q2 sobre R2, el vector R2 menos R1 que representa D, dividido el módulo de este vector al cubo. Si uso el versor, acá me queda la distancia al cuadrado. Si uso el vector, me queda dividiendo por el módulo al cubo. Bien. Perfecto. Bien. Y nótese por qué decimos que las cargas pueden ser o positivas o negativas. Yo sé que si tengo un vector A, si a este vector A lo multiplico por una cantidad negativa, por menos 1, me queda el vector menos A, que si recordamos de vectores es un vector con el mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto. Multiplicando por una cantidad negativa puedo invertir el sentido de un vector. Entonces, si en vez de repelerse las cargas se atraerían, yo lo que tendría que hacer es tener la misma fuerza, pero con sentido contrario. Y para darle sentido contrario multiplico por una cantidad negativa. Entonces, la razón por la que definimos que las cargas pueden ser positivas o negativas, o que pueden tener los dos signos, no es más ni menos que por cuestiones matemáticas, de introducir una magnitud que llamo carga, que al ser negativa me invierte el sentido del vector, y así puedo caracterizar no solo las repulsiones, sino que también las fuerzas de atracción, con una misma magnitud que llamo carga. Variándole el signo, puedo hacer que pasen de repulsión a atracción. Entonces, así como está escrito, si Q1 es positiva y Q2 es positiva, que es como si partimos de este análisis aquí, las cargas se repelen. Pero, nótese esto, cuidado, si Q1 llegara a ser negativa y Q2 llegara a ser positiva, aquí Q2 sigue con el mismo signo y Q1 es negativo. Entonces es el mismo vector que teníamos antes, pero al ponerle un signo negativo cambia de sentido. Entonces pasan de ser repulsivas las fuerzas a ser atractivas. Lo mismo va a pasar si Q1 es positiva y la que cambia de signo es Q2. Introduzco un único signo menos y las fuerzas son de atracción. Pero en el caso de que yo cambie el signo tanto a Q1 como a Q2, ambas negativas, voy a tener un menos agregado para Q1, un menos agregado para Q2, menos por menos me queda más, y matemáticamente me queda igual que el caso de que las dos cargas sean positivas. Entonces no cambia el vector porque menos por menos es más y sigue siendo de repulsión. Moraleja, no nos importa si la carga es positiva o negativa, nos importa si tienen el mismo signo o signo distinto. Cuando las cargas tienen el mismo signo, sean positiva y positiva o negativa y negativa, las fuerzas son de repulsión. Las cargas de igual signo se repelen. En cambio, cuando tienen distinto signo, independientemente de cuál es negativa y cuál es positiva, las fuerzas van a ser de atracción entre cargas. Eso es muy importante y hay que destacar el hecho de que cuál va a ser la positiva y cuál es la negativa es completamente arbitrario en esta instancia. En esta instancia no nos interesa ni podemos definir con lo que acabamos de decir cuál es la positiva y cuál es la negativa. Lo que nos importa es si tienen el mismo signo o si tienen distintos signos, para determinar si van a sentir fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas. Bien. Bueno, esta es la fuerza de Coulomb y
se va a aplicar en esta serie 9. Ahora, antes de seguir con algunos ejercicios, vamos a hablar del principio de superposición. ¿Qué pasa en este caso? Imagínense la siguiente situación. Yo tengo un origen de coordenadas, tengo una carga muy importante para mí, que la voy a llamar Q mayúscula, y tengo un juego de distintas cargas. Una carga Q1 acá, una carga Q2 por acá, una carga Q sub i por acá, y hasta una carga Q sub n. Cada una de estas cargas va a tener asociado un vector posición respecto al origen de coordenadas. La carga Q, la carga Q2, la carga Q1, la carga Q sub i y la carga Q sub n. Bien. Con sus respectivos subíndices. Este va a ser RQ grande, este va a ser R1, este va a ser R2, este R sub i, hasta la última carga que es la carga enésima R sub n. Por supuesto que puedo tener muchas cargas más acá, cada una con su vector posición. N cargas tengo en total, ¿sí? Desde la 1 hasta la n, en forma discreta. Y una carga Q mayúscula que pongo en evidencia. Bueno, nosotros hemos analizado qué pasa entre dos cargas. ¿Qué pasa si tengo más de dos cargas? Es análogo a lo que pasaba con la fuerza gravitatoria. Voy a tener una fuerza por cada carga que tenga acá. Vamos a analizar la fuerza resultante sobre Q mayúscula. Esta es mi carga de interés sobre la que voy a hacer el análisis. Voy a tener una línea de acción entre Q mayúscula y Q1, una línea de acción entre Q mayúscula y Q2, otra entre Q mayúscula y QI, y otra entre Q mayúscula y Qn. Son las líneas de acción que tengo. Entonces, esta fuerza Q, esta carga Q va a sentir una fuerza en Q debido a Q1, va a sentir una fuerza en Q debido a Q2, una fuerza en Q debido a Q sub i, y hasta la última que tenemos por acá, que va a ser la fuerza en Q debido a Q sub n. Bien. Nuestra carga, que llamaremos carga de prueba o carga testigo, ¿por qué? Porque introduciendo esta carga Q mayúscula en mi sistema de cargas, pongo a prueba cómo responde frente a mi sistema de cargas, o va a ser testigo de el efecto o la influencia que tiene todo mi sistema de cargas en el espacio que las rodea. Y por cada una de las cargas que tenga en mi sistema, mi carga de prueba Q grande va a sentir una fuerza. ¿Cuál va a ser la fuerza total que sienta? La sumatoria de estas fuerzas individuales. La fuerza eléctrica resultante en Q mayúscula, va a ser la sumatoria vectorial, porque las fuerzas son vectorios, de cada una de las fuerzas que siente. La fuerza en Q debido a Q1 más la fuerza en Q debido a Q2 más punto, la fuerza en Q debido a Q sub i, más punto, hasta llegar a la última carga, que es la fuerza en Q debido a Q sub n. Bien. Y es una suma vectorial, se suman componentes en x con componentes en x, componentes en y con componentes en y, etc. Entonces queremos escribir esto. Cada una de estas fuerzas individuales está descrita por la ley de Coulomb que estudiamos arriba. Entonces, podemos escribir que la fuerza eléctrica resultante sobre Q
mayúscula va a ser igual a la sumatoria de todas estas fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tengo? N. Voy desde la primera fuerza, desde una fuerza igual a 1, hasta la última que va a ser la enésima fuerza. Y hasta ahí igual a n, donde n es el número de partículas que tengo alrededor de Q mayúscula. De todas las F's en Q debido a Q sub i. ¿Sí? Q sub i va a ser Q1, Q2, Q3, así hasta Qn. Por eso el subíndice. ¿Por qué el subíndice? Porque estoy intentando generalizar la ley para un caso donde pueda tener una cantidad arbitraria de partículas. No 2, no 3, sino habría que escribirla para cada ocasión, sino que hasta n partículas, todas las que quiera. Y cada una de estas fuerzas ya sabemos cómo escribirla. Cada una de estas fuerzas se va a escribir de la siguiente manera. Esto va a ser desde i igual a 1 hasta i igual a n. Va a ser la constante eléctrica por mi carga de prueba, Q grande, multiplicada por la carga Q sub i. Y según lo habíamos escrito acá arriba en la ley de Coulomb en formato vectorial, va a ser dividido R asociado a mi carga, RQ, menos el R de la otra carga, RQI, módulo al cubo, por este mismo vector, RQ grande menos RQ sub i. Calculamos con la ley de Coulomb cada fuerza por separado y después la sumamos en forma vectorial. Bien. Y obtenemos la fuerza resultante. Estamos superponiendo cada una de las fuerzas individuales. Por eso esto se llama principio de superposición, para obtener la fuerza eléctrica neta sobre la carga de prueba. Teniendo esto en cuenta y lo que conoces de física 1, puedes resolver toda la serie 9 de ejercicios, por supuesto. Ahora, puntos importantes. Tenés que recordar las condiciones de equilibrio para una partícula que viste en el ingreso y en física 1, conceptos de física 1 vas a tener que aplicar. Esto es lo nuevo que se agrega. Bien. Y además, destacar que esta ley de Coulomb es válida exclusivamente cuando ambas cargas están en reposo, están con velocidad nula y aceleración nula, están en reposo frente a mi origen de coordenadas. Si las partículas tienen velocidad y o aceleración, esta ley de Coulomb, tal como la escribimos acá, no se mantiene. Se puede generalizar para cuando las partículas tienen velocidad y aceleración, pero es bastante más complicado y para llegar a ese punto hay que exceder los temas de física 2. Nosotros aplicaremos, en este caso, solo para cargas en reposo. Por eso se llama electrostática. Las cargas que tenemos en nuestro sistema van a estar quietas. Bien. En un próximo video trabajaremos con algunos problemas de la serie 9.